Y bueno, parte de mi presentación quisiera comentarles, tengo 33 años. A lo largo de los 33 años que tengo, pues he experimentado algunas cosas que ustedes ya han experimentado, algunas que otros van a experimentar. Es una edad rara, los 30 y tantos, porque uno no sabe si es joven, uno no sabe si es adulto. Para algunos ya mi edad ya suena un poco seria, para otros quisieran regresar a mi edad, y es un poquito ahí incierto en qué etapa de mi vida estoy, ¿no? Pero a lo largo de los 33 años que tengo, he podido ver algo. Quizás no son muchos, quizás no son pocos, pero son suficientes para conocer el dolor que hay en esta vida. Suficientes para saber que en esta tierra vamos a tener diferentes tipos de aflicciones. Suficientes para saber que nuestro corazón muchas veces va a estar adolorido, muchas veces va a estar herido, muchas veces va a estar roto. Y no me refiero específicamente a me rompieron el corazón en una relación romántica. El corazón se puede romper de diferentes maneras. En estos 33 años me ha tocado ver sufrir a mi mamá, me ha tocado ver sufrir a mi papá, me ha tocado ver sufrir a mis hermanas, y aunque mis sobrinos son pequeños, me ha tocado ver sufrir a mis sobrinos, con sus respectivos sufrimientos de su edad, ¿verdad? Pero me ha tocado ver sufrir a mis seres queridos, me ha tocado ver sufrir a las personas que me rodean, y por supuesto me ha tocado sufrir a mí. He sufrido, he tenido el corazón herido muchas veces, pero de esos 33 años, alrededor de 15 he conocido al Señor. ¿Y qué creen? En esos 15 años también he sufrido. Porque a veces llegamos al Evangelio con la promesa de que se van a acabar tus problemas, que se van a acabar tus sufrimientos, que el Señor va a resolver tu vida y ahora vas a vivir una vida color de rosa, pero esa no es la promesa de nuestro Señor. El Señor no nos llama para librarnos del valle de la sombra de muerte. No promete eso, pero lo que sí promete es atravesarlo con nosotros. En ese dolor que nosotros sufrimos, hay alguien acompañándonos y es nuestro buen pastor. El dolor en esta vida no va a acabar, hermanos. Por eso el tema de este mensaje es ¿cómo está tu corazón? Cuando a nosotros nos preguntan ¿cómo estás?, solemos responder bien. Y al cristiano se le ha hecho mucho daño, a algunos cristianos, diciéndoles que su vida siempre debe estar en victoria. Siempre debes responder bendecido, hermano. Cuando la realidad es que no. Y entonces tenemos a hermanos sufriendo doble, porque tienen el corazón herido y aparte están obligados a decir que están en victoria. Y no pueden hablar de ese sufrimiento con nadie, porque eres cristiano, tienes que estar en victoria, no puedes tener el corazón herido. Pero la realidad es otra. El problema no se acaba, el problema del pecado continúa, nuestros conflictos en esta vida continúan. Incluso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. Así que la promesa no es esa, la promesa no es que te van a acabar tus problemas, pero la promesa sí es que el buen pastor los va a atravesar junto contigo. Entonces, ¿cómo está tu corazón, hermano? Escuchamos noticias de que hay una ola de calor, que el sol desprendió algo inusual y que la Tierra, gracias a su campo magnético, y ahí podemos ver la sabiduría de nuestro Dios, resistió ese impacto, ¿no? Que si no tuviera ese campo magnético hubiera sido devastador. Pero empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con el calentamiento global? Empezamos a sufrir de agua, empezamos a ver escasez de agua. Encima se nos vienen elecciones y no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos quién va a gobernar y cómo nos va a gobernar. Empezamos a preguntarnos cómo van a estar nuestras finanzas en el futuro. Empezamos a preguntarnos un montón de cosas, ¿verdad?, que son propias de esta vida terrenal. Entonces, ¿cómo está tu corazón, hermano? El lugar en donde tú podrías responder de forma totalmente honesta debe de ser la iglesia. Debe ser la iglesia porque la Biblia nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces el lugar seguro tendría que ser este lugar, ¿no? En donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y no simplemente responder, estoy bien, sino realmente abrir nuestro corazón. Entonces yo quiero que te hagas esta pregunta esta mañana. ¿Cómo está tu corazón? Y voy a plantear una reflexión a lo largo de este salmo, que es el Salmo 4.
Y la reflexión sería la siguiente: puesto que Dios me escucha, responde y sonríe, yo puedo vivir confiado, gozoso y en paz en medio de la angustia. Nótense que no digo sin angustia, sino en medio de la angustia. Puesto que Dios me escucha, me responde y me sonríe, yo puedo vivir confiado, gozoso y en paz en medio de esa angustia, en medio de mi corazón atribulado. Y para ello me voy a basar en 4 puntos principales. El número 1 lo vamos a ver en el versículo 1, un corazón en angustia. Número 2, un corazón confiado. Número 3, un corazón gozoso. Y número 4, un corazón en paz. Si tuvieras que identificarte con estos 4 puntos, la pregunta sería: ¿con cuál de esos te identificarías? ¿Con un corazón en angustia, uno confiado, uno gozoso o uno en paz? Y nos vamos a dar cuenta de que David tenía, digamos, ese corazón o esas 4 etapas o posibilidades de cómo puede estar tu corazón al mismo tiempo. Las estaba experimentando al mismo tiempo, estas 4 cosas que yo planteo aquí. David estaba en angustia, pero David también estaba confiado y al mismo tiempo estaba gozoso y en paz. Así que vamos a iniciar con la reflexión, pero antes me gustaría hacer una oración. Esto fue una breve introducción. Vamos a hacer una oración y ahora sí, después de eso vamos a comenzar de lleno con la reflexión de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco porque nos has traído a este lugar esta mañana con el propósito de que te adoremos, te glorifiquemos, con el propósito también de hablar en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que la reflexión que a continuación vamos a escuchar sea una reflexión que nos edifique, nos conforte, nos confronte incluso si es necesario, Señor, nos haga reflexionar y nos lleve a un entendimiento adecuado de quién eres tú en medio del dolor, quién eres tú en medio de la prueba, Señor, y cómo nosotros debemos responder en fe, cómo nosotros debemos responder en confianza a ti, Señor. Padre, te pido que uses mi vida como un instrumento. Las palabras que yo puedo hablar pueden llegar a los oídos de mis hermanos, pero las palabras que tú hablas pueden llegar a sus corazones, Señor. Y te pido que así sea, que lleguen a sus corazones las palabras de este salmo, Señor, inspirado por ti, y que a través de ello tú nos des consolación si es que alguno de mis hermanos la necesita en esta mañana, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Si ustedes notan ahí en sus Biblias, el Salmo tiene una indicación que dice lo siguiente: para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmos de David. Es una indicación que va a aparecer alrededor de unas 55 veces a lo largo del libro de los Salmos. Se va a dirigir al director del coro o al músico principal, de acuerdo a la versión que ustedes tengan en sus Biblias. Había entonces una sección de coro. David, cuando estuvo al frente, digamos, del pueblo de Israel, instauró un modelo de adoración que duraba 24 horas. Los 7 días de la semana, 24 horas, había alabanza en el tabernáculo de David. Y ese es un modelo celestial que después vamos a encontrar en el Apocalipsis. En el Apocalipsis vamos a ver que constantemente todos están adorando a Dios. Entonces David replica una visión, probablemente una revelación que tuvo del cielo, y en el tabernáculo de David había adoración 24/7. Había diferentes personas que se encargaban, había algunos grupos que se encargaban de esa adoración y había líderes de esos grupos. Y entonces David escribe este salmo y hay una indicación. Para el director del coro, este salmo se debe de tocar con instrumentos de cuerda. El libro de los salmos es un libro, digamos, es el himnario de los judíos. Y a lo largo de la historia de la iglesia, el libro de los salmos ha traído consolación, ha traído confort e incluso ha desatado algunos avivamientos, ha desatado algunas reformas. Cuando nosotros pensamos en la reforma protestante del siglo XVI, pensamos en el libro de Romanos, pero la realidad es que el libro de los salmos fue también fundamental para esa reforma, porque es como encontrar un manantial, algo en donde nosotros podemos refrescar nuestros corazones. Y entonces este salmo se tendría que cantar. Es un salmo que tiene que dirigirse con instrumentos de cuerda y es una canción. Y la pregunta sería, ¿podemos cantar con un corazón atribulado?
Podemos nosotros cantar cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando problemas, podemos adorar a Dios y encontramos la respuesta en Hechos, ¿no? Cuando Pedro y Silas están encarcelados y aún así están cantando himnos y los demás que están encerrados escuchaban cómo Pedro y Silas cantaban a su Dios en una situación complicada. Podemos encontrar el libro de Filipenses, que es conocido como el libro de gozo, cuando Pablo lo escribe estando precisamente en la cárcel. ¿Podemos nosotros cantar cuando estamos atribulados? ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos sufriendo? ¿Reclamamos, recriminamos a Dios o aún en medio de la tempestad le alabamos? Aún en medio de la tempestad reconocemos que Él es Dios. El salmo comienza con una melodía triste. La voz principal de este salmo es una melodía triste, pero va creciendo hasta convertirse en una canción de júbilo. Y es las etapas que vamos a ir viendo. Al principio David se reconoce como alguien que está angustiado, pero al final va a reconocerse como alguien que está jubiloso. Entonces es la melodía de esa canción. Inicia como una melodía triste, pero termina como una canción de júbilo. Y entonces tenemos el versículo 1, el bloque 1 de esta enseñanza es un corazón en angustia. Y David va a escribir lo siguiente: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos afrontando una situación complicada, cuando estamos afrontando una situación en la que nos vemos atribulados, en angustia, en aflicción, es reconocer a Dios. Aquí David reconoce que él depende de Dios. Respóndeme cuando a ti clamo. Un clamor es algo que no se hace a menos que estés en una situación difícil. Podemos orar de una forma muy superficial, pero un clamor es ya cuando te encuentras realmente en una situación complicada, ¿no? Es cuando realmente estás sediento de la ayuda de Dios. Es cuando realmente puedes ver tu dependencia que tienes de Dios. Y lo primero que hace David es reconocer eso. Respóndeme cuando a ti clamo, oh Dios de mi justicia. En angustia debemos reconocer la dependencia que tenemos de Dios y acudir a Él en oración. Y entonces la pregunta, Lutero dice lo siguiente: existen 3 cosas que nos enseñan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor. A lo mejor nosotros podríamos decir amén a las primeras 2 y quisiéramos borrar la tercera, ¿no? Pero la realidad es que el dolor es utilizado por Dios para que tú clames a Él. Las mejores oraciones se han hecho cuando alguien está en dolor. Spurgeon, de hecho, usa una metáfora que dice: las mejores oraciones se han hecho desde una cueva. Cuando alguien está ahí y no tiene salida y no tiene a nadie más a quien acudir y su única salida es Dios, es cuando se hacen las oraciones más sinceras. Entonces la Biblia es esa revelación de Dios por la cual podemos conocerle. La oración es ese medio por el cual podemos acercarnos a Él, pero el dolor es lo que nos hace buscarle de una manera más genuina. Así que el dolor, aunque a veces nosotros lo consideramos como una maldición quizás, Dios lo usa como una bendición para tu vida. Dios lo usa para purificarte, Dios lo usa para que te acerques a Él, Dios lo usa para que tú reconozcas la debilidad que hay en tu vida y para que reconozcas que dependes única y exclusivamente de Dios, que tu vida está en sus manos y que si alguien puede ayudarte es Él. Así que muchas veces Dios va a hacer que atravieses por el valle de sombra de muerte para que acudas al buen pastor, para que regreses a la cruz. La pregunta entonces es: ¿a quién recurres cuando estás angustiado? ¿A quién recurres cuando estás en momentos de dolor? A veces Dios es nuestro último recurso, ¿no? Cuando realmente debería de ser el primero. El primer recurso cuando estamos en aflicción, en dolor, tiene que ser nuestro Señor, porque Él es el único que tiene el poder para calmar la tempestad. Aquel que caminó sobre las aguas es el único que puede calmar la tempestad. Así que ¿a quién recurres tú, hermano, cuando estás atravesando de aflicción, ¿no? Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de un rey que estaba enfermo y quiso ir a consultar a adivinos de otra nación. Y entonces Dios le manda un profeta y le dice: ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú tengas que ir a consultar a otros dioses fuera de aquí? ¿Y saben lo que le pasó a esa persona? Sufrió un castigo de parte de Dios porque Dios no fue su primer recurso cuando estaba él en esta enfermedad.
Así que Dios hace que nosotros atravesemos dolores, aflicciones, tribulaciones con un propósito, que le busquemos a Él en oración, que Él sea nuestro primer recurso, que aprendamos a tener dependencia de Él. Y entonces David dice, respóndeme Dios, respóndeme cuando a ti clamo, Dios de mi justicia. El teólogo estadounidense J.I. Packer dice lo siguiente: no debería desalentarnos demasiado cuando nos ocurren cosas inesperadas y desconcertantes, cosas que nos desaniman. ¿Qué significan? Pues simplemente que Dios en su sabiduría tiene la intención de hacer de nosotros algo que aún no hemos alcanzado y que lo que hemos pasado tiende a ese fin. Tal vez su propósito sea simplemente el de acercarnos más a Él, en una comunión más consciente. Porque ocurre a menudo, como lo sabemos todos los santos, que la comunión con el Padre y el Hijo resulta más real y dulce, y el gozo cristiano es mayor cuanto más pesada es la cruz. Así que Dios en su sabiduría va a hacerte pasar por momentos difíciles, porque nosotros conocemos al Dios que provee únicamente cuando pasamos necesidad. Nosotros conocemos al Dios que consuela únicamente cuando tenemos dolor. Nosotros conocemos al Dios que no nos abandona cuando atravesamos soledad. Entonces, son necesarias las tribulaciones en nuestra vida porque solamente de esa manera podemos conocer a un Dios que es fiel, a un Dios que nos guarda y a un Dios que nos responde. La fidelidad de Dios únicamente la podemos conocer a través de las circunstancias difíciles. Y entonces Dios va a utilizar la Biblia, la oración, pero también el dolor para acercarnos a Él. Va a trabajar en nuestro carácter, nos va a moldear a la imagen de Cristo y nos va a hacer tener una comunión más íntima con Él a través de corazones rotos, a través de corazones heridos y atribulados. El Salmo 1 en este mismo versículo, pero en la versión NTV, lo va a traducir de la siguiente manera: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Dios de mi justicia, tú que me declaras inocente. ¿Y sabes qué? Dios nos ha declarado inocentes, nos ha justificado a través de la sangre de Cristo, pero Jeremías 23:6 se refiere a Dios como Jehová, justicia nuestra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Podemos acudir a aquel que nos declara inocentes, a aquel que es nuestra justicia cuando nosotros estamos pasando algún momento difícil. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A través de la sangre de Cristo es como nosotros somos declarados inocentes. Podemos acercarnos al trono de la gracia precisamente por eso, porque a través de la sangre de Cristo ya hemos sido declarados inocentes. Así que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, no teníamos ese recurso de acudir a Él en oración. Éramos sus enemigos. Dios no le iba a responder ni iba a bendecir a un enemigo suyo. Pero Él es el Dios de nuestra justicia. Él es el Dios que nos declara justos. Él es el Dios que nos declara inocentes. Y como Él nos declara inocentes, nosotros podemos clamarle en oración. Entonces hay dos cosas en este punto. En tribulación nosotros debemos de, número 1, reconocer nuestra dependencia de Dios. Y número 2, reconocer que somos declarados inocentes gracias a la sangre de Jesucristo y que por lo tanto Él nos va a escuchar cuando nosotros clamemos. Entonces el segundo punto es tener confianza. El Salmo 1b dice: cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El siguiente punto aquí es el siguiente: recordar las bondades pasadas de nuestro Dios. Nosotros podemos acudir en oración cuando estamos en angustia porque recordamos que anteriormente Dios nos ha ayudado cuando estábamos en angustia. Entonces David dice: cuando yo estaba en angustia, tiempo pasado, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La NBLA lo va a traducir de la siguiente manera: en la angustia me has aliviado. Lo contrario a estar afligido, a estar atribulado, es estar aliviado, es estar ensanchado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. En otro lugar, David va a decir lo siguiente: me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Pero nosotros cuando estamos en angustia podemos tener una sensación de pequeñez,
como que el mundo se nos viene encima, como que nos sentimos oprimidos, como que nos sentimos estando como enclaustrados en algo muy encerrado, y es algo muy normal, ¿no? Sentirnos así cuando estamos en angustia. Pero entonces lo contrario a eso es que Dios nos hace ensanchar, que Dios nos aliviana, nos aligera la carga y nos saca a lugares espaciosos. De estar en angustia, es decir, de estar como oprimidos, Dios nos saca a un lugar espacioso, Dios nos hace ensanchar. Y David está recordando eso. En ocasiones anteriores yo he pasado en angustia, pero ya Dios me hizo ensanchar. Entonces, ten misericordia de mí porque la has tenido en el pasado. Y si tú analizas la vida que has tenido, te vas a dar cuenta de que muchas veces en tu vida Dios te ha aliviado, Dios te ha hecho ensanchar. Por lo tanto, cuando tú pases por otra tribulación, puedes recordar que ya Dios en el pasado te ha ayudado. Y como en el pasado te ha ayudado, te puede ayudar en el presente. Uno de los atributos que nos hacen confiar en Dios es que Él es inmutable. Es decir, Él no cambia. Él es fiel por los siglos de los siglos. Y si fue fiel en el pasado, va a ser fiel en el presente. Nosotros cambiamos. Nosotros a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos firmes, a veces caemos, a veces le somos fieles a Dios y a veces le somos infieles. Pero Pablo escribiéndole a Timoteo dice, si tú eres infiel, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces si Dios fue fiel en el pasado, va a ser fiel en el presente. Si Dios ha respondido a tus oraciones en el pasado, lo puede hacer ahora. Dios sigue siendo fiel, recuerda la cruz. El favor más grande que tú encuentras en tu pasado es precisamente la cruz. Cuando tú miras al pasado, te encuentras con la cruz. Te encuentras con una cruz que fue hecha a favor tuyo. El sacrificio que se hizo ahí fue hecho a favor tuyo. Y ese es el favor más grande que Dios te puede hacer, justificarte a través de esa cruz. Si Dios fue fiel en el pasado y además mandó a su Hijo a morir en una cruz para salvarte a ti, puedes confiar en el presente que Él te va a librar de las aflicciones que estás sufriendo. Y entonces puedes confiar. Y ese es el punto número 2, entonces, un corazón confiado. Un corazón en angustia, pero que al mismo tiempo se encuentra confiado. Aquí David va a dirigirse ahora a un grupo de personas y les va a decir, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? El Salmo 4 podría ser una continuación del Salmo 3. En el Salmo 3 encontramos a David escribiendo su salmo cuando está siendo perseguido por su hijo Absalón. Absalón quiere quedarse con el trono de su padre y no le va a importar hacer guerra contra su propio padre. Incluso ni siquiera le importaría matar a su propio padre. Y David no quiere enfrentar a su hijo, no quiere hacerle daño a su hijo y entonces huye de su hijo y huye del ejército que su hijo ha preparado, ¿no? Entonces David ahora va a dirigirse probablemente hacia ese grupo de personas o hacia un grupo de personas que tenía una buena posición en esa sociedad. Y les va a decir lo siguiente, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad. La vanidad es esa palabra que cuando nosotros la escuchamos inmediatamente pensamos en Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de vanidad? No se refiere a verte en un espejo y maquillarte, peinarte, hacerte un buen corte de cabello, tener unas ropas elegantes. Eso no es la vanidad en este lenguaje. En el lenguaje bíblico la vanidad simplemente es algo vano, algo que no cumple su propósito, algo que no es satisfactorio, algo que no alcanza a cumplir, digamos, los estándares de Dios o los propósitos de Dios. Y entonces el salmista les dice, ¿hasta cuándo vas a amar las cosas vanas? ¿Y hasta cuándo van a buscar la mentira? Cualquier otra cosa diferente a buscar el rostro y el favor de Dios es algo vano y solo puede ofrecernos ilusiones. Nuestro corazón debe confiar en el único que ofrece verdadera esperanza. En angustia, si nosotros recurrimos a otra cosa que no es Dios, nuestros corazones no van a ser consolados, porque las cosas que no son Dios son vanas. Si tú buscas un refugio que no es Dios, eso es algo vano, algo que no alcanza a cumplir un propósito. Y eso es una mentira. Eso
cae en la definición de idolatría. Cuando nosotros buscamos satisfacer nuestros corazones, cuando nosotros buscamos un refugio diferente a Dios, estamos siendo idólatras, pero un ídolo no puede satisfacer tu corazón. Un ídolo no te puede dar consolación. Es una mentira, es algo vano y es una ilusión. Es una ilusión y entonces nosotros debemos confiar únicamente en aquel que ofrece verdadera esperanza. La esperanza para el cristiano es algo totalmente cierto, algo de lo cual nosotros podemos estar seguros que va a ocurrir, que Dios va a cumplir sus promesas. Encontramos aquí un contraste entonces entre un David que confía en Dios y un grupo de personas que busca lo vano, que busca la mentira. David les va a decir lo siguiente: sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. La palabra piadoso se refiere a una persona bendecida por la gracia de Dios. Si tú eres un creyente, si tú has nacido de nuevo, tú puedes considerarte como un piadoso. No porque por tus méritos lleves una vida piadosa, no porque tengas algo de qué orgullecerte, sino porque Dios te ha bendecido con su gracia y Él te ha declarado piadoso y te ha apartado para sí mismo. Y entonces Él oye cuando clamamos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es nuestra confianza. ¿Podemos tener un corazón atribulado? Sí. Muchas veces lo vamos a tener. Pero Dios nos ha dado un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Y David dice: el Señor oye cuando a Él clamo. Y nosotros junto con David podemos decir: el Señor oye cuando a Él clamo. El Señor oye cuando a Él clamo porque Él me ha dado un espíritu de adopción por el cual clamo: Abba, Padre. Aunque va a sonar fuerte la palabra, yo era un bastardo. Y por los méritos de Cristo, Dios me ha adoptado, me ha hecho su hijo. Y cada vez que yo quiero orar a Dios, Él me escucha porque es mi Padre. Es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, no es un Padre ausente, es un Padre que consuela, es un Padre que abraza y es un Padre que te entiende además. Entonces podemos decir junto con el salmista: el Señor oye cuando Él clamo. Y no solamente esto, la verdad es más gloriosa todavía. Romanos 8:26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y luego el versículo 34 va a decir: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha por ese espíritu de adopción que hemos recibido. Pero hay veces que no sabemos nosotros cómo orar. Y hay otras dos personas intercediendo por ti. Una es el Espíritu Santo, que cuando no sabes cómo orar, el Espíritu Santo intercede por ti. Y la otra persona es Cristo mismo. Hebreos 7 va a decir que Cristo vive para interceder por ti. Cristo está a la diestra del Padre todo el tiempo intercediendo por ti. Así que Dios no solamente te escucha a ti cuando clamas, sino que escucha la intercesión del Espíritu Santo y también escucha la intercesión de Cristo. Y por eso nosotros podemos en angustia tener un corazón confiado, porque Dios nos está escuchando y porque la misma Trinidad está orando a favor nuestra. El Espíritu y Cristo intercediendo y el Padre escuchando, respondiendo. Y como el Espíritu Santo y Cristo siempre oran de acuerdo a la voluntad del Padre, sus oraciones siempre son escuchadas y siempre son respondidas. Nuestras oraciones pueden ser a veces hechas de una mala manera y a veces Dios va a negar nuestras oraciones, nos va a dar un no como respuesta, porque lo que pedimos no siempre es sabio, pero lo que pide el Espíritu Santo y Cristo cuando interceden por ti siempre es de acuerdo a la voluntad del Padre y el Padre siempre los escucha. Hebreos 10:19 entonces nos va a decir: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué nos habla esto? De confianza. Acérquense con libertad. Tengan la confianza de entrar a ese lugar santísimo porque tienen ustedes esta libertad. Cristo nos ha abierto el camino hacia el Padre. Podemos tener un corazón en angustia, sí, pero un corazón confiado de que el Padre nos está escuchando, de que el Padre está respondiendo a favor nuestro. En la angustia mi corazón debe confiar en que Dios siempre me escucha y me responde de la manera más adecuada y misericordiosa. Su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. A veces a lo mejor no te va a responder como tú quisieras, pero los no de Dios son no misericordiosos, son no llenos de amor, son no llenos de gracia. Dios te niega muchas oraciones porque sabe que no es lo que tú necesitas. Dios a veces no te va a librar de la prueba porque sabe que tu corazón necesita ser purificado. Dios a veces no te va a quitar del dolor porque sabe que tu corazón necesita refugiarse en Él, porque sabe que tu corazón necesita más intimidad con Él. Así que a veces Dios te va a responder como un no, pero es un no lleno de gracia, de amor y de misericordia, y además lleno de sabiduría. Es un no que te va a beneficiar. Es un no que va a cumplir con el propósito de Dios para perfeccionarte, para llevarte a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El salmista va a continuar diciendo a este grupo de personas: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre el hecho y callen. Selah. El Selah es una pausa musical, por así decirlo, pero también es una pausa que se hacía para meditar. Se detenía un momento en la canción y ahora tenían que meditar en lo que acababan de cantar. Así que el salmista le está diciendo a sus enemigos: tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Y esto es algo asombroso, porque generalmente a un enemigo no se le dicen esas palabras. A un enemigo se le insulta, a un enemigo se le hace guerra, a un enemigo se le trata de ofender. Pero David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, se pone a aconsejar a sus enemigos y se pone a decirles lo siguiente: tiemblen, tengan un temor de Dios y no pequen. Tengan un temor reverente de Dios y no pequen como hasta ahora lo vienen haciendo. Ustedes están pecando. Mediten en su corazón, en su lecho y callen. Y luego les va a decir: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Así que David les está diciendo: ¿saben una cosa? Yo estoy confiando en el Señor y ustedes tienen que hacerlo también. Ustedes tienen que confiar en Dios. Ustedes me están persiguiendo, ustedes están haciéndome guerra, pero yo les respondo diciéndoles que confíen en Dios. Y eso es algo asombroso, ¿no? Jorge González nos va a decir: ellos son los ricos y poderosos de la ciudad, pero ellos nunca han conocido, a pesar de sus riquezas y bienes, la paz y la alegría de estar cerca de Dios. Así que David está preocupado. Recordemos que probablemente David escribe este salmo cuando está siendo perseguido ¿por quién? Por su hijo. Por un grupo de personas que antes eran leales a David y que ahora le están haciendo la guerra. Y entonces David está preocupado por ellos y les dice: tiemblen, no pequen, confíen en el Señor así como yo lo hago. En angustia confía en Dios, pero también invita a otros a hacerlo, aun cuando sean personas que no te agradan. Así como David. Tal vez tú no tengas enemigos al estilo de David, nadie te está persiguiendo, pero ciertamente tenemos personas que a veces nos insultan, digamos que insultan al cristianismo como tal, pero también podemos tener a personas cercanas a nosotros que se pueden burlar de nosotros, de nuestra fe, que nos pueden insultar, familiares mismos, vecinos, conocidos. ¿Cuál es la respuesta que les damos a esas personas? Nuestra respuesta debe ser la misma que Cristo nos dio a nosotros cuando éramos enemigos. Cuando nosotros éramos enemigos, Cristo nos mostró misericordia. Cuando nosotros tenemos personas que no nos agradan, personas que nos insultan, tenemos que mostrarles misericordia. Y nuestro corazón confiado en Cristo tiene que decirles a esas personas: ustedes también tienen que confiar en Cristo. Ustedes también tienen que meditar en Él y confiar en Él. Así como yo pongo mi confianza en Cristo, ustedes tienen que hacerlo. Porque esas personas que nos hacen guerra, esas personas que nos insultan, también necesitan la salvación que nosotros tenemos. También necesitan el Evangelio. Es una parte difícil para el cristiano, pero el cristiano es básicamente eso: un agente de Dios que se encuentra en guerra,
pero que Dios no lo manda a hacer la guerra, sino que Dios lo manda como un agente de paz en una situación hostil, en una situación en donde somos perseguidos, como ovejas que son perseguidas por lobos, y la oveja le tiene que predicar al lobo: confía en Cristo, así como yo lo hago. El bloque número 3 es un corazón gozoso. Ya encontramos ahí que David está en angustia, en tribulación. En medio de esa angustia, él confía en Dios, pero también tiene un corazón gozoso. El versículo 6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién te puede mostrar el bien, hermano? ¿Maines? ¿Xochitl? ¿Claudia? ¿Quién te puede mostrar el bien? ¿Quién te puede garantizar tener un futuro bendecido? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus relaciones? ¿Quién te puede garantizar tener un corazón gozoso? En esta tierra nada puede garantizarlo. Dios nos permite encontrar bendiciones a través del trabajo, sí. Dios nos permite encontrar bendiciones a través de las relaciones interpersonales que hacemos. De hecho, el hombre ha sido creado para vivir en comunidad. Podemos tener momentos muy felices con nuestra familia, momentos muy felices con nuestros amigos, pero ese no es el bien al que el cristiano aspira. El bien, nuestra herencia a la que aspiramos, es Cristo mismo. Y entonces, mientras unas personas están preguntando ¿quién nos puede mostrar el bien?, la respuesta de David es: Dios, alza sobre nosotros tu rostro, la luz de tu rostro. Y la luz de tu rostro es una imagen que evoca al favor divino. A eso se está refiriendo David, a un favor divino. Y es un eco de Números 6, 25 al 26. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Era el anhelo de cada judío, que el rostro de Jehová resplandeciera sobre ellos. Pero ha sido el anhelo a lo largo de la historia de cada creyente fiel que anhela la venida de su Salvador, que anhela el día venidero en que se encuentre con Dios cara a cara. El ver el rostro de Dios resplandecer sobre nosotros es un anhelo que debería tener cada uno de nuestros corazones. Moisés pidió ver la gloria de Dios en Éxodo 33, 17 al 23. Y Dios le dijo: haré pasar mi gloria delante de ti, pero te voy a meter en un huequito ahí en la roca. Te voy a tapar con mi mano hasta que yo pase y no podrás ver mi rostro, porque si lo ves, ciertamente morirás. Lo único que vas a ver es mi espalda. Hablando de una forma antropomórfica, metafórica, si ustedes quieren, porque Dios no tiene un cuerpo como nosotros, pero era el anhelo de Moisés, ver la gloria de Dios, ver el rostro de Dios. Luego Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo he estado contigo y aún no puedes ver al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación más completa que tenemos de Dios, Jesucristo. Pero lo que los teólogos llaman como una visión beatífica es algo que hasta el momento ningún ser humano ha podido ver, contemplar el rostro de Dios. Pero es el anhelo, era el anhelo de los judíos y es el anhelo que tiene cada cristiano fiel, ver el rostro de Dios. El salmista encuentra su satisfacción en la esperanza de ver el rostro de Dios. En cuanto a mí, dice, el ver tu rostro será mi satisfacción. Y la buena noticia es que hay una promesa de parte de Jesús. Los limpios de corazón verán a Dios, dice Jesús en las bienaventuranzas. Ahora, ¿tienes un corazón limpio, hermano? La verdad es que no. Pero Cristo purifica tu corazón. Y hay una promesa de que vamos a ser glorificados con corazones totalmente puros. Y cuando eso suceda, tú vas a poder ver el rostro de Dios. ¿Quién me mostrará el bien? La respuesta es solamente Dios. Nuestro bien mayor es contemplar el rostro de Dios. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese anhelo del corazón del hombre se va a cumplir un día. Vamos a ver el rostro de Dios brillar sobre nosotros. Apocalipsis 22, 3, 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Vamos a contemplar el rostro de Dios cuando estemos en gloria. En el día venidero, cuando Cristo regrese por su iglesia y nos lleve a la presencia de Dios, a esa ciudad celestial en donde Dios mismo hará su morada en medio de su pueblo, vamos a contemplar el rostro de Dios. En esta vida, como ya lo dijimos, y como creo que todos estamos de acuerdo, vamos a tener corazones rotos y heridos. Cuando Cristo nos rescata, sana muchas de nuestras heridas, pero muchas otras Dios las deja ahí, como un recuerdo de dónde Dios nos ha sacado, como un recuerdo de nuestra debilidad, como un recuerdo de nuestra dependencia. Hay heridas que van a sanar en esta vida mientras se abren otras. Y hay heridas que van a estar ahí latentes siempre. En esta tierra nunca vamos a encontrar un corazón totalmente libre de heridas. Pero la buena noticia es que cuando estemos cara a cara delante de Dios, todo ese dolor acabará. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá muerte. Es esa ciudad celestial en donde no existen los panteones, en donde no existen los hospitales, porque ya no hay más pecado, porque ya no hay más enfermedades, porque ya no hay muerte. Lo que hay es una vida en plenitud, viendo el rostro de Dios cara a cara. Y tenemos entonces la garantía de que un día nuestros corazones van a estar totalmente sanados. Nuestros corazones van a estar totalmente gozosos delante de la presencia de Dios. ¿Quién le mostrará el bien en nuestros corazones? Únicamente el rostro de Dios. En esta tierra sí experimentamos bendiciones delante de Dios, pero nuestro bien mayor es ver a Dios cara a cara y verle además sonriéndonos. La NTV lo traduce de esta manera: haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Imagínate cuando llegues a la presencia de Dios y Dios te diga: bien, buen siervo fiel. ¿Cómo te imaginas a Dios diciendo esas palabras? ¿Como un viejito gruñón, como algunos lo pintan? ¿O como alguien que te está sonriendo, dándote la bienvenida? Vamos a ver el rostro de Dios sonriéndonos, y esa va a ser nuestra mayor bendición. Nuestro gozo está en eso, en que un día le vamos a ver a Dios cara a cara. Pero Dios nos sonríe en esta vida también. Génesis 21:6 dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Este es el punto cúspide cuando Dios cumple la promesa de darle descendencia a Abraham y a Sara. Y en el contexto hebreo en que está escrito este versículo, es Dios sonriéndole a Sara y sonriéndole a Abraham. Y entonces Sara dice: Dios me ha hecho sonreír. Ha cumplido su promesa de darme una herencia en la cual serán benditas todas las naciones. Y entonces yo puedo gozarme en eso, en que el rostro de Dios me está sonriendo. Nuestro bien mayor va a ser ver a Dios cara a cara, sonriéndonos, dándonos la bienvenida a su reino. Pero en esta tierra Dios nos hace sonreír. Tenemos un corazón atribulado muchas veces, pero Dios nos hace sonreír. Tenemos dificultades muchas veces, pero Dios nos hace sonreír en medio de la prueba y su rostro nos sonríe en esta vida con todo y sus vicisitudes. El gozo de nuestro corazón no depende de los bienes materiales, es el segundo punto de este bloque. El Salmo 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y esto me recuerda a esta cita maravillosa de Habacuc. Habacuc se encuentra en una situación en donde Dios le va a revelar que el pueblo de Israel va a ser invadido, va a ser de hecho cautivo. Habacuc se enoja con Dios porque dice: ¿cómo vas a usar a otro pueblo que es más pecador que Israel para juzgarnos? Pero Dios le deja ver su grandeza, y de un Habacuc que en los primeros 2 capítulos está muy atribulado y está enojado con Dios, después Habacuc en el capítulo 3 va a estar gozoso y va a hacer esta declaración: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo que está diciendo Habacuc es: aunque falte todo que de la vida agrícola, que era lo que sostenía la vida del pueblo judío, aunque falte todos los bienes materiales, si yo tengo a Dios no me falta nada. Me puede faltar todos los bienes materiales y mi corazón puede estar gozoso. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
La salvación tuya, hermano, la salvación del creyente, perdón, el gozo del creyente no depende de los bienes materiales, sino de la salvación que hemos recibido de parte de Dios, de la esperanza de verle en gloria. Mientras en la vida de algunos incrédulos abundan los bienes materiales, en nosotros abunda el amor, la misericordia, la paz y el favor de Dios. Podemos estar empobrecidos, sí, pero aún así enriquecer a otros. Aunque nos falte todo, si tenemos a Dios, no nos falta nada. Podemos estar atribulados, sí, pero en esa tribulación podemos estar confiados y podemos estar gozosos, porque el gozo no es circunstancial. El gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestro bien mayor, que es Dios mismo. Spurgeon dice: qué locura es que los favoritos del cielo hayan de envidiar a los hombres del mundo, que en el mejor de los casos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de Dios. Podemos nosotros ver a otras personas que no son creyentes y decir: a ese hombre le va mucho mejor que a mí, y tenerle envidia de sus bienes materiales. Pero Spurgeon dice que eso es una locura, porque tú tienes un bien mayor, tienes a Dios mismo como herencia. Así que ¿qué importa que a otras personas les vaya mejor de lo que nos va a nosotros? ¿Qué importa que otras personas tengan mejores casas, mejores autos, mejores empleos que nosotros? Si nosotros tenemos a Dios, tenemos la bendición mayor que podemos aspirar, ¿no? Entonces, Spurgeon mismo va a decir: esta tierra es el único infierno que los escogidos de Dios experimentarán. Es el único dolor, es básicamente lo que está diciendo. En esta tierra sí vamos a sufrir dolor, pero es todo el dolor que vamos a experimentar y no se compara con la gloria venidera. Y entonces en medio de ese dolor nosotros podemos tener gozo en nuestro corazón. Y finalmente podemos tener un corazón en paz. La melodía de esta canción ha ido creciendo, de una melodía melancólica, ahora es una melodía gozosa, pero va a terminar como una canción de cuna. Lo que comenzó como una canción de angustia va a terminar como una canción de cuna. Y va a decir lo siguiente: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú me haces vivir seguro. ¿Cuántas veces nuestros problemas los hemos traído dando vueltas en la cabeza y dando vueltas en la cabeza todo el día? Llega la noche, nos acostamos y seguimos dándole vueltas a esos problemas como si eso fuera a resolver las cosas, ¿no? Y nos da insomnio, no dormimos por estar pensando en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos gozo en medio de la prueba, porque no tenemos confianza y por lo tanto tampoco tenemos paz. Pero David dice: yo puedo dormir tranquilo aunque mi corazón esté en angustia. Y esta canción se convierte en una canción de cuna. Puedo irme a dormir tranquilo. Y esto me hace pensar en mis sobrinos. Yo tengo 4 sobrinos. Una ya es una señorita, pero los otros 2 son unos bebés todavía y hay uno que está por nacer. Pero uno de ellos se sube al coche con sus papás. Al principio va cantando, le encanta cantar a mi sobrino, pero llega el momento en el que termina dormido. Inevitablemente siempre termina dormido mi sobrino en el coche. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser como niños, ¿no? ¿Por qué mi sobrino puede dormir con tanta paz? Porque él no tiene esas preocupaciones. Él sabe que va a llegar a su destino. Él confía en su papá que va manejando y sabe que va a llegar a casa de los abuelos, que va a llegar a la iglesia y se queda totalmente dormido. Él no va pensando en qué pasa si choco, qué pasa si tenemos un accidente. No va pensando en nada de eso. Tiene un corazón en paz, mi sobrino. Y el otro llega a la casa, está jugando y de repente, como es más chiquito, tiene 2 años, le da sueño y se duerme y tampoco tiene ninguna preocupación. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños. Y sí es cierto, nosotros somos mucho más conscientes que lo que son mis sobrinos de qué estamos pasando, ¿verdad? Nosotros somos mucho más conscientes de cuáles son los problemas que afrontamos. Nosotros pasamos por desempleos, nosotros pasamos por divorcios a lo mejor, o por problemas en el matrimonio. Nosotros pasamos por muchas cosas, pero aún así la Biblia dice: tienes que ser como un niño. Ve a dormir tranquilo, descansa. ¿Sabes por qué puedes descansar y dormir? Porque el que cuida de ti no duerme. Y a diferencia de los incrédulos que han de dormir temerosos, como en el versículo 5 lo vimos, el creyente puede dormir en paz. A pesar de todas las vicisitudes que atraviesen esta vida, yo puedo dormir tranquilo sabiendo que el que me cuida no duerme ni bosteza, y mi vida y mis asuntos están en sus manos.
Dios nunca va a dormir. Tú puedes ir a dormir porque Él te sigue protegiendo mientras tú estás dormido. Y puedes tener un corazón en paz sabiendo que Él ni siquiera bosteza, no pestañea. Ni un momento de tu vida Él ha dejado de verte o de cuidarte. Ni un momento de tu vida Él se ha distraído por algún momento. Todo el tiempo Él está velando por ti, vigilando por ti, preocupándose por ti y usando esas aflicciones para hacerte un mejor creyente, para desarrollar un carácter mejor en ti. Si mi bien está en Jehová, si Él me escucha, me responde y me sonríe, yo puedo tener un corazón y yo puedo vivir seguro. August Toplady, que fue un escritor muy importante de himnos, escribió lo siguiente: tengo un protector soberano, invisible pero siempre a mano, inmutablemente fiel para salvar, todopoderoso para gobernar y mandar. Sonríe y mi consuelo sobreabunda. Su gracia ha de descender como el rocío y murallas de salvación habrán de rodear al alma que fue su deleite defender. Así que yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Está en angustia? Está bien, puede estar en angustia, pero aún en angustia debe de estar confiado. Aún en angustia debe de estar gozoso y aún en angustia debe de experimentar paz. Dios te puede llevar de la ansiedad a la paz, de la depresión al gozo y del temor a la confianza, pero tienes que navegar esas aguas en el bote de la oración o utilizando los remos de la fe. ¿Quién es tu primer recurso cuando tu mundo se viene encima? Tiene que ser Dios. Tienes que acudir a Él en oración. Y Dios muchas veces va a calmar la tempestad, pero a veces lo que va a preferir Dios es calmar tu corazón en medio de la tempestad. Así que en tempestad, ¿a quién recurres? Al único que puede calmar las aguas. Pero aun cuando no calme las aguas, puedes estar confiado de que Él va a calmar tu corazón, de que Él va a darte la paz que necesita y que Él va a llevarte a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. ¿Oramos? Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra que es un manantial para nuestros corazones sedientos, Señor. Tu palabra en la cual encontramos palabras de vida eterna, palabras al cansado, palabras al sediento, palabras a aquel que tiene un corazón atribulado, Señor, palabras a aquel que tiene un corazón herido. Y son palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de misericordia, Señor. Gracias por eso. Gracias porque en tu palabra encontramos riquezas enormes, Señor. Algo que es más dulce que la miel. Y encontramos, Señor, que tú eres fiel. Podemos estar seguros de que tú eres fiel porque en tu palabra así ha sido revelado. Podemos estar seguros de que en medio del valle de la sombra de muerte, tú nos acompañas como nuestro buen pastor. Podemos estar seguros, Señor, de que tú nos has llamado no a vivir sin dificultades, pero sí a atravesarlas juntamente con nosotros, a darnos confianza, gozo y paz en medio de la prueba. Y además, en tu palabra encontramos que todas las cosas operan a favor de aquellos que te aman, Señor. Y en todas las cosas debemos de incluir nuestros corazones heridos y rotos, Señor. Sabemos que tú los estás usando para acercarnos más a ti, para perfeccionarnos, para limpiarnos, para purificarnos y para hacernos buscar más tu rostro en oración, Señor. Padre, yo desconozco los corazones de mis hermanos, desconozco si hay aquí alguien que necesita tu consuelo, pero si es así, te pido que se lo des, Señor. Te pido que sanes los corazones de mis hermanos que necesitan ser sanados, Señor, y que nos concedas el don de saber, Padre, que en tempestad tú puedes calmar esa tempestad, pero sobre todo puedes calmar nuestros corazones, Señor. Que nos concedas el don de confiar siempre en ti, Señor. Que nos concedas el don de estar gozoso aún en medio de un mundo que nos hiere, que nos lastima y que nos persigue, Señor. Y que nos concedas el don de estar en paz, de ir a dormir tranquilos sabiendo que el que cuida de mi vida no descansa, no duerme, no bosteza, ni pestañea, ni se distrae un solo momento, que mi vida siempre está en manos de aquel que lo hizo todo,
que tiene el poder para crear todo y para sustentar mi vida, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor, y que a lo largo de la semana recordemos esta palabra, Señor, que cuando se nos presenten pruebas, dificultades, recordemos, Señor, que tú estás allí con nosotros, dándonos confianza, gozo y paz, Padre. Te damos gracias y te glorificamos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.